¿Qué tal si va inmediatamente a la palabra conmigo, al segundo libro de Crónicas? Quiero iniciar con esto, no lo tenía así, pero bueno, le cuento que el Señor con esta palabra derriba un argumento que estaba en mi vida y espero que si está en usted también usted pueda permitir que el Señor derribe ese argumento acerca de lo que muchas veces consideramos que es, pero resulta que si lo llevamos o no entendemos, y me da pie el testimonio que nos contaba la hermana Berta, en donde las cosas son tan fáciles de hacer, pero usted y yo las complicamos hasta el punto que no las hacemos. Pero es súper fácil. Entonces, porque si no vamos al tema de la honra que ya hablaba, ¿quién dijo que la honra es dinero, regalos? ¿Por qué esperamos una provisión para honrar? Honrar no es orar por la persona. Honrar no es demostrar a la persona lo que sentimos o deseamos para ella. ¿Eso no es honra? Entonces, tenemos argumentos que nos estamos construyendo nosotros mismos y eso nos impide cumplir con la escritura. Y hoy vamos a hablar de santidad, que no debería ser el punto todavía porque le preguntaba yo al Señor, pero ¿por qué vamos a hablar de santidad hoy si es para el fruto que deberíamos de hablar acerca de santidad? Y me dice, porque es que si no preparamos el camino no llegamos allá. Y por eso la palabra la hemos titulado Camino al corazón de Dios. Y mi pregunta fue, ¿será que yo puedo construir el camino para llegar al corazón de Dios? ¿Usted qué dice? Total, ¿cierto? Por eso David fue llamado conforme el corazón de Dios. Y por eso, como el miércoles, si usted estuvo o pudo escucharse la palabra, el Señor nos hablaba tanto del corazón, porque vimos muchas citas bíblicas acerca de lo que el Señor habla y dice del corazón. Pero yo quiero que usted lea ahí donde está, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 12 al verso 15. Léalo usted, yo se lo leo a continuación, aunque esta cita bíblica la utilizó el pastor Diego el miércoles, pero es que aquí me llamó la atención de algo. Y con el testimonio que nos contaba la hermana Berta, yo digo, Señor, eres perfecto en cómo quieres llevarnos, conducirnos para que podamos entender esta palabra. Amén. Léaselo usted solito ahí esos 3, 4 versos y yo a continuación se los le voy a centrar en donde quiero que usted ponga el ojo y usted vea si es necesario hacerlo. Amén. ¿Qué le llamó, qué le impacta a usted esos versos? Igual que Clerman. ¿Qué más? Él se dejó encontrar. Hermano Albeiro. Con todo lo mismo, el verso 13. El verso 13, yo creo que es lo que nos debe impactar si a usted no lo impactó. Pero mi pregunta es, ¿será que esto es lo que necesitamos nosotros hoy, lo que necesita el pueblo hoy? ¿Que nos amenacen? No,
No, y sí. Ay, santa. ¿Y por qué le choca cuando yo lo regaño? Mire que yo el miércoles y desde el miércoles meditaba. ¿Ibas a decir algo? Amén, excelente. Siempre vemos el instrumento, el vaso, y desechamos la palabra del Señor por el vaso. Tristemente sucede eso. Hace un mes que nos encontrábamos en reunión en la mesa de pastores y estábamos hablando acerca del tema de los hijos. Aquí hago un paréntesis del tema de los hijos, pero es un tema que compete a toda la iglesia y un pastor decía, ¿cómo hago yo evidente o cómo yo vuelvo evidente la obra de Dios sobre nuestros hijos si no van a la iglesia? ¿Cómo veo yo evidente la obra de Dios sobre mis hijos si no hacen lo que yo espero que hagan? Y lo mismo, por eso se puede trasladar a la iglesia, porque ¿cómo veo yo la obra de Dios evidente en la vida de mi hermano si es el que más excusas pone para todo? ¿Qué es que me pasa? ¿Qué es que me sucede? ¿Qué fue? Que bueno, usted ya sabe de eso, usted que sabe poner excusas. Pero entonces, ¿cómo vemos evidente? Y lo que pasa es que nosotros somos muy visibles. Yo no tengo en la iglesia, entonces pierde todo. Y lo decía el pastor Diego el miércoles, ¿cierto? Él lo trataba, que conoció a alguien que toca muy bien y canta muy bien la alabanza al Señor, pero no ve la necesidad de congregarse. Eso me llevó a tener un pequeño debate con mi esposa, porque mi esposa dice, no podríamos decir eso si no sabemos quién es la persona. Y le digo yo, no, es que no tenemos que saber la persona. Porque si la persona simplemente está diciendo, no necesito congregarme, ya perdió el año. O sea, ya está faltando. Entonces, ahí es donde viene la parte en donde yo digo, ¿será que nos tienen que obligar a hacer esto, aunque esto fue un compromiso del pueblo para con Dios? Pero fue un compromiso, yo diría que con sangre, porque dice, el que no buscase a Jehová, su Dios, que muera. Sea el que sea, blanco, negro, crespo, liso, grande, chico, viejo, joven, lo que sea. Yo digo, eso es lo que necesitamos nosotros hoy para caminar con el Señor. ¿Usted ya se dio cuenta quién faltó hoy? ¿Y por qué faltaría hoy? Algunos trabajando, digamos que sí. Pero entonces, venga, ¿en dónde está el mandamiento número 1 en la vida de cada uno de nosotros? Lo pasamos para el lunes, gloria al Señor eso. Porque es que mire, présteme atención. El lunes lo sacamos, ¿sí o qué? Porque el lunes decimos que me hago incapacitada porque es que el lunes no puedo ir a trabajar, ¿sí o qué? Mire, ¿cómo alcanzar la santidad en esta época actual según el texto original? ¿Cómo está viendo usted la santidad? Porque la santidad se convierte, ojo, présteme atención, en el primer paso para usted poder caminar al corazón de Dios. Si usted y yo no buscamos la santidad como primera opción o como primer punto en nuestra vida en relación con Él, estamos cerrados. Y se va a dar cuenta a continuación el por qué le estoy diciendo esto. Pastor, ¿cómo así? Yo me estaba primero arrepintiendo. Sí, hace parte de la santidad el que se arrepienta. Porque usted no puede decir que es santo si no se ha arrepentido. Mire que es que todo va como un engranaje, una serie de piñones que engrana uno con el otro y me conduce a determinado fin, a la meta. ¿Y cuál es la meta nuestra? ¿No saben?
No diga que llegar el lunes, no, no. ¿Cuál es la meta nuestra? Cristo, Cristo es nuestra meta. A donde Él nos quisiera llevar, esa debe ser nuestra meta. Entonces, hoy, en nuestro tiempo actual, lo que estamos viviendo, la distorsión, la generación, en donde cada uno quiere hacer como quiere, ¿podremos alcanzar la santidad según los textos originales? ¿Qué es realmente ser santo según Dios? ¿Lo tenemos claro? Porque la palabra santidad ha sido rodeada de mucho misticismo, de miedos y de reglas humanas. Pero en los textos originales, su significado es mucho más profundo, pero es alcanzable. Y en esto es donde usted y yo nos tenemos que centrar. Porque si vamos al hebreo, la palabra con que se identifica o se reconoce santidad o ser santo es kados. Kados, que significa apartado, separado con propósito. No simplemente separado y ya, no. Separado pero con un propósito. Así como usted y yo somos separados por Dios, necesitamos cumplir el propósito. Si no cumplimos el propósito, entonces separados de qué y para qué. Pero si nos vamos al griego, en la palabra que toma la santidad en griego es agios. Agios. ¿Qué significa? Consagrado o dedicado a lo divino. Entonces, présteme atención. Si usted y yo queremos ser santos como Él lo es, nuestro propósito no es carnal ni humano, es divino. Entonces viene la pregunta que le hacía con este texto del segundo libro de Crónicas. ¿Necesitamos que nos obliguen? Ahorita conversaba con la hermana Lina acerca de algo y yo le decía, es tal cual lo que hace David en el Salmo 103. Cuando David en el Salmo 103 dice, alma mía, alaba a Jehová, no fue porque se le olvidó alabar. Es porque se está ordenando a sí mismo, se obliga a sí mismo, porque levante la mano, ¿a quién no le da pereza orar? Ay, ¿a usted no le da pereza? Gloria al Señor, me tienen que dar el secreto. Ahorita me esperan a la salida. Porque yo tengo días que no quiero hacer nada. Tengo días en donde no me provoca ni levantarme de la cama, aunque detesto la cama. Después de 5 horas la cama me está diciendo, hey, ya párese, me empieza a picar. No sé qué le echa mi esposa a eso ahí, pero después de 5 horas empieza a picarme la cama. Para que ella quede sola, sí, porque yo cuando me levanto, yo a veces que voy a ya está ahí, ocupándome todo el lugar. Pero entonces, ¿en dónde nosotros nos estamos obligando para hacer lo que un día fuimos apartados o nos comprometimos a hacerlo? ¿Dónde está eso? Por eso Salomón dice, tengan cuidado cuando vayan a la casa del Señor. La versión Robinson dice, tengan cuidado cuando entren a la presencia del Señor. ¿De qué es lo que vamos a decir? Señor, si tú me ayudas con esto, vea, yo te prometo que yo voy a estar y yo voy a hacer y yo voy. Y se me olvida después todo lo que yo voy. Señor, si tú me das esto, mira, siempre estamos negociando, primero Dios me da y después yo. Por eso les decía que lo que nos contaba la hermana Berta nos servía y era que esto, ¿por qué tengo que esperar para dar? ¿Por qué tengo que esperar para honrar? Si es el primer mandamiento que el Señor nos entrega y nos lo da con promesa incluida. Honra. Él no nos dice obedezca, mire, preste atención.
Él dice, honra a padre y madre y largura de días tendrás. Él no nos está diciendo, con esto no es que no vamos a obedecer. No, ojo. Ay, pastor, digo que no obedezcamos, pero no vengo a la iglesia. No, no, no. Ojo, ojo. Porque es que para malentender somos muy buenos. No, la obediencia va ligada. Pero lo que el Señor nos pide es honra. Y cuando el Señor nos pide honra, es porque nosotros no somos capaces de hacerlo voluntariamente. Y entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos? Porque ser santo no significa ser perfecto. El que pensó que perfección es santidad está equivocado, el significado está errado. ¿Por qué? Porque lo que significa ser santo es un nivel exclusivo o un llamado que el Señor hace a todos los que quieren caminar en verdad. La santidad no es una intención divina. La santidad no es el aislamiento. La santidad es la alineación al corazón de Dios. Yo me alineo a Él y conforme Él me dé, yo hago. Por eso la oración que el Señor Jesús nos dejó y nos enseñó es: hágase tu voluntad en mí, en la tierra, como se hace en el cielo. Ese es el propósito y esa es la manera para que usted y yo podamos encontrar el ser santos. No es perfección, no es una intención, sino una acción. Los textos antiguos, como Levítico capítulo 11, en el verso 44 se lee claramente cuando dice: sé santo porque yo soy santo. Ahora, este texto no fue escrito para los profetas o no fue dicho a los profetas. Este texto fue dicho para que el pueblo, la comunidad en ese entonces, la iglesia, no fuera contaminada por lo que hacían afuera. Porque esto hace parte de que el Señor posteriormente les entrega al pueblo una serie de mandamientos para que ellos pudieran ser diferentes y se diferenciaran entre el común denominador de ese entonces. Y ahí viene la pregunta: ¿usted y yo nos diferenciamos del común que nos rodea o nos ven como iguales? No me diga que porque usted dice Dios te bendiga, porque eso lo dice hasta el más vicioso, el más sicario, el más malo, el más de todo. Entonces, ¿cómo nos diferencian a usted y a mí de ser diferentes al común? Pero ¿cómo los estamos evidenciando? Esa es la clave. Sin necesidad de decir, a usted lo sacan de que usted es cristiano sin que usted diga: no, es que soy cristiano. Venga, tómese una polita. No, soy cristiano. Tenemos que llevar el título aquí dibujado para poder que nos reconozcan. Ahora, si nosotros nos venimos varios siglos después, a nuestra actualidad, pero un poco antes, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, este mismo texto se vuelve a reafirmar a través del apóstol Pedro. Pero este mismo texto al cual él hace alusión al texto de la antigüedad, no se le dice a un solo individuo, sino que de nuevo se repite a la iglesia, al pueblo, a la comunidad, a una élite espiritual. Ojo, présteme atención, no fue para todos, solamente para aquellos que quieren andar en la verdad y en esa santidad. Entonces solamente para ellos.
Para ellos se reafirma este texto de nuevo a través de la vida del apóstol Pedro. Y esto lo que nos muestra es que ese es el camino al corazón de Dios. Y vamos a la palabra del Señor, a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 13 en adelante. Primera de Pedro. Les enseño una cosa si no lo sabía. El Antiguo Testamento no tiene cartas. Por ende, cuando usted le digan primera en el Antiguo Testamento, están equivocados. Primero de Crónicas. Listo, para que lo tengan presente. Al nuevo sí nos vamos a la primera carta. Pedro 1, verso 13, amén. Les voy a leer la Reina Valera y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire, sea sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué de nuevo? Aquí hay. ¿Y por qué me armó? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Mire que el apóstol está diciendo, si usted está escuchando esto, usted ya no es ignorante. A mí nadie me dijo. No, ya usted se ha advertido. Verso 14. Verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que Pedro nos está diciendo que nosotros estamos en un viaje de peregrinos en este valle. En esta selva de cemento nos encontramos como peregrinos. Es decir, si nosotros caminamos como en la verdad, como Él quiere que caminemos, nuestro fin no es este aquí. Nuestro fin es el que Él tiene preparado para los suyos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que hacernos de los de Él. Verso 18. Sabiendo, y aquí necesitamos tener la convicción, de que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados o amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿De qué hablábamos la semana pasada? Puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. ¿Qué tal si le das las palmas al Señor? Mire, la palabra es muy clara. Puede sentarse, mi hermano. Clara, clarísima. Si usted quiere entender mejor, lea esta porción o léase toda la escritura en el lenguaje actual o en la versión Dios habla hoy, para que le hablen así como a bebecito. Porque muchas veces decimos, es que la Reina Valera tiene unas palabras. No. Eso es motivo de investigar, motivo de escudriñar, motivo de explorar, motivo de profundizar, que es lo que Él nos llama a que hagamos. Pero es muy clara, la santidad no es un rango, es una dirección de vida. Por eso dice la Escritura, sin santidad, y si no lo queremos ver, o si nuestro deseo es verlo, entonces necesitamos ser santos, como Él es santo. Pero lo mejor de todo es que Él está con nosotros, Él nos ayuda, porque la santidad no es un título. La santidad es una transformación interna. O sea, que viene de adentro, que es lo que nosotros estamos queriendo. Mire, es una transformación interna y es continua de cómo vivir en santidad en estos tiempos modernos con tanta tentación que hoy tenemos. Su tentación no es la mía no es la suya, pero todos somos tentados, dice la Escritura. Pero en medio de tanta tentación, ¿cómo nosotros vamos a permanecer firmes? Y no es simplemente decir, no es que yo soy santo. No, por eso lo que le decía ahora, nos reconoce el mundo de que no pertenecemos al mundo. ¿O tenemos que decir que es que vamos a una iglesia cristiana para poder decir, con razón? Si nosotros podemos mirar, los textos no nos hablan de huir del mundo, sino de vivir con la conciencia dentro de él. Por eso el Señor Jesús, cuando oró, dijo, Señor, no oro para que los quites, sino para que los guardes de este mundo. ¿Qué queriendo decir? Que es necesario que usted y yo estemos en este mundo, pero que podamos mostrar la diferencia. Jesús lo dijo, no somos de aquí. No somos. Es más, cuando a él le preguntaron, cuando Pilato le preguntó, él dijo, mi reino no es de esta tierra. Porque él mismo le estaba diciendo ahí, hey, hable pues para yo saber si lo suelto. Se está cumpliendo una tarea. Haga lo suyo, mi hijo, haga lo que tiene que hacer. Y esas palabras, para mí, no lo dice la Escritura, pero para mí, esas palabras, esa respuesta de Jesús fue lo que tocó el corazón de Pilato y por eso Pilato tenía temor en entregar a Jesús. Ahí fue donde Pilato se ilumina, el Espíritu lo ilumina y, hay que soltar uno, Barrabás, venga, que el pueblo decida. Yo me lavo las manos. Yo lo quería soltar, pero para no pelear con ustedes, decían ustedes qué hacemos. Y ahí Pilato dijo, a ver, traigan agua. Ustedes lo hicieron, yo no. Y así estamos hoy. ¿Quién pecó? Ella que me hizo pecar a mí. Si no la hubieras puesto, Señor, yo no hubiera pecado. Y queremos que el Señor nos quite todo para nosotros no pecar.
Si no se me hubiese atravesado esa moto, yo no hubiera dicho nada. La santidad moderna no se mide por ropa, rituales o aislamiento, sino por las decisiones diarias que usted y yo tomemos. No importa. Yo siempre he dicho, si usted lo que tiene son unos zapatos rotos, véngase con ellos. Eso es lo mejor que usted tiene para el Señor. Gloria a Dios. Pero no guarde para la fiesta del mundo lo mejorcito y a Dios le da. Ay, no sé qué pereza. Qué pereza. No, yo vestíme los domingos y por la mañana. No, eso se ve más bonito es por la noche. Con las luces. Entonces no es ropa, no es un ritual, no. Las decisiones que todos los días tenemos que tomar es la integridad que nosotros mostramos cuando nadie nos está viendo supuestamente. Cuando creemos estar solos, es la integridad como nosotros respondemos. Es el dominio propio en cuanto a nuestros deseos. El amor. Incluso hacia quien nos está hiriendo o quien nos hirió. Es por eso que el Señor quiere intervenir en nuestras raíces, porque cuánto le hicieron a Él. Y por eso, ¿qué fue lo que dijo Él? Si te dan en este lado, dígale que le falta el otro. Si le piden que vaya una milla, vaya dos. Si le piden la capa, denle la túnica. Pero nos cuesta a nosotros. Nos cuesta tener ese dominio propio, nos cuesta tener ese amor por aquel que nos está haciendo lo que no queremos que nos hagan. Entonces, ¿cuál es la pureza de la intención de nuestras acciones? Jesús mismo lo señaló con la mujer que echó 2 monedas y con el resto del pueblo. Esa dio más que todos, porque esa dio todo lo que tenía. En cambio, ustedes dieron. Ser santo hoy no es no ser tentado. Ser santo hoy es elegir la luz aún estando en medio de la oscuridad. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Pero ¿qué fue lo que enseñaron los discípulos después de Jesús haber ascendido al reino de los cielos acerca de la santidad? Jesús confrontó la santidad religiosa que era impuesta. Y él le dijo a los fariseos, ustedes limpian lo exterior, pero descuidan el interior. ¿De qué sirve lavar el plato por dentro si por fuera sigue estando sucio? Es por eso que la comida entra por los ojos. La comida puede saber muy buena, pero según donde se la sirvan a usted, usted dice, ay, ¿será que me como eso? Eso me va a hacer daño. Y claro, le hace daño, porque ya usted lo metió. Entonces el Señor estaba diciéndole esto a los fariseos. Ustedes no tienen una buena intención. Porque para Jesús la santidad nacía en el corazón, en el pensamiento, en las intenciones, en la misericordia y en la humildad. Vamos a ver cada punto de estos y usted se va a evaluar en dónde está su santidad. ¿Sí o no? Ojo pues que, mire, ¿quiénes van a venir a la vigilia hoy? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y quieren ser santos, ¿sí? Ojo, que esto es una abrebocas de lo que el Señor nos va a hacer esta mañana. Ve, nos va a hacer en la noche. Todo lo que nos va a entregar.
Hoy nos va a entregar en este momento un poquito, pero si queremos más, entonces a la noche nos va a dar más. Por eso, preste atención. Y usted mismo, yo no le voy a decir, pero usted mismo va a decir en dónde va camino su santidad. No su santidad el Papa, no. Aclaro porque su santidad. Ay, ojo. El corazón es el altar. Por eso la semana pasada el Señor nos decía que quién habitará al monte en la presencia del Señor, quién habitará en el tabernáculo del Señor, el limpio de manos, porque el corazón es un altar. ¿Qué es lo que hay en su altar? ¿Qué hay en el altar? La santidad comienza cuando el corazón se convierte en un terreno sagrado. Es ahí donde el Espíritu trabaja en silencio. Es ahí donde transforma nuestras heridas en fuentes de vida y nuestros desiertos en jardines de paz. Es ahí en donde la tristeza es cambiada por gozo. Es ahí, en el altar de Dios, en el corazón que nosotros les ponemos, en donde Él hace de lo malo algo bueno. Pero depende de lo que usted y yo queramos que Él transforme. Ese dicho o ese refrán o esa frase que se dice, yo perdono pero no olvido, es verdad. Es una realidad. Usted no va a olvidar. Pero la idea es que usted recuerde y usted no recuerde, es que cómo me hizo de daño. No, ya no. Usted diga, hey, aprendí tanto de lo que me hizo esa persona que hoy puedo decir que le amo. ¿Amas a esa persona que te hizo? Sí. Porque me doy cuenta lo vacío que está esa persona. Yo hoy, desde la posición de Dios, me doy cuenta pero es la transformación que ha hecho el Espíritu de Dios en mi corazón, en el altar que le estoy presentando. Por eso, ¿de qué está lleno tu altar? ¿De lo que tú consideras que nadie ve? Porque nosotros podemos, mire, y eso es algo especial del pueblo de Dios, de nosotros, de los cristianos. Nosotros no decimos lo que estamos sintiendo. No necesitamos decírselo a todo mundo, pero no somos honestos en cuanto a lo que expresamos. Es más, aún con la persona de confianza, no le decimos con claridad lo que realmente estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no queremos ser rechazados, que es una herida que está plantada desde el huerto del Edén. Porque no queremos ser traicionados si ya fuimos traicionados. Pero todo eso lo tenemos en el corazón, pero aún así decimos que es un altar para el Señor. Pero venga, yo quiero trabajar, Robinson, en esta área. Señor, déjeme eso quieto, todavía no estoy preparado y no quiero tocar eso. Así somos de atrevidos con el Señor y le decimos cuándo Él tiene que trabajar. Pensamientos. Ya no se trata solo de pensar bien, sino de elevar la mente a una oración. Diga conmigo, oración constante. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Ore fervientemente. Señor, te doy gracias por este día que me permitiste levantarme. ¿Ese está muriéndose o está de verdad dando gracias? No porque estuviera levantando y usted, uy, gracias Señor. No. No. Ay Señor, ¿para qué me dejó levantar hoy? No.
gracias. No, hey, una oración ferviente, una oración como la que David hizo en el Salmo 103. Alma mía, alaba a Jehová. Él no le dijo, alma mía, alabe al Señor. No. Esa palabra es una orden. Usted no da una orden. Guillermo, usted le dice a Kraber, tienda la cama, papi, tienda la cama. ¿La tendés o ya sabes? ¿Sí o qué? Con autoridad. Una orden sin autoridad, dígame quién la obedece. Por eso, tenga presente el capítulo 15, los versos que leímos del segundo libro de Crónicas. ¿Necesitamos ser obligados? No se trata de pensar solo bien, sino de elevar la mente a una oración constante. Eso es sincronizar nuestra frecuencia con la de Dios. Porque lo que el Señor nos pide que hagamos siempre es ¿qué? ¿Qué nos pide que hagamos siempre? Orar. Ora sin cesar. Ora siempre, en todo momento, dando gracias al Señor. Es lo que nos dice. Por eso tiene que ser una oración ferviente, una oración constante, para que eso permita que la luz entre y disipe sombras de miedo, rencor, soberbia, orgullo y de ahí para allá lo que usted le quiera poner. Si no entra la luz, difícilmente lo vamos a hacer. Esta semana tenía la oportunidad en una reunión que estábamos de evaluar cómo está nuestra sanidad. Yo les conté a ustedes que en el proceso que estamos haciendo, estamos en el nivel de la sanidad del quebrantamiento sexual. Y yo entré solamente, y yo le decía al líder, porque me preguntó que yo por qué estaba allí, y yo le dije, yo entré para saber si sí estoy bien. Para darme cuenta si mi evaluación es correcta o mi evaluación está totalmente sobrevaluada. Y la semana pasada que teníamos una reunión y tuvimos un tiempo así de reflexión acerca de la sanidad, yo me ponía a hablar con el Señor y yo le decía, uy Señor, gracias porque realmente has hecho una obra preciosa en mi corazón. Porque hacía el listado de aquellas personas que me han traicionado, que me han dañado o me han querido dañar o me dañaron en su momento. Y yo decía, uy, definitivamente ya no siento, no siento nada de rencor, o sea, siento amor, porque digo, no siento nada, no, siento amor por estas personas. Pero no es que me esté escondiendo detrás de la fachada de ser cristiano y es que tengo que amar y no odiar, no. Me duele la condición de estas personas y ruego a Dios de que si hoy están todavía y no se las han llevado, ruego que estén caminando con Él y sus pasos sean cambiados y que no sigan haciendo daño. Y yo le digo, Señor, gracias porque has hecho una buena obra en mí. Es más, si vienen a pedirme en agua, yo le doy agua, no tostadas. No tostada con agua, no. Es que oiga, uno con bastante sello, usted le da a uno que es una tostada, no. Yo les doy agua, yo les daría agua. Entonces, por eso entra la siguiente parte que son las intenciones. Ojo pues, corazón, pensamientos, intenciones. Actuar por amor puro, despojándonos del yo para que sea la gracia quien actúe a través de cada uno de nosotros. No nosotros, porque es que no nosotros lo podemos hacer. Por eso, vuelvo al tema,
Gracias, Señor. Yo no lo hubiera podido lograr solo. Yo no soy capaz de hacerlo. Por eso es que todo lo bueno que hay en mí de Él es, pero lo malo es mío. Porque es su gracia la que me ayuda a mí a que yo vaya al camino del corazón de Dios. A ser santo porque Él lo es. No es nada más. No soy yo, no es en mis fuerzas, no es porque yo oro mucho o oro poco, no, es su gracia, lógicamente. Si estamos en la presencia del Señor, entre más tiempo, más somos como Él. Pero si pasamos poco, tenemos poco de Él. Y por eso quizás nos cuesta más derribar las tentaciones o resistir a la tentación. Y caemos doblegados más fácilmente porque no tenemos esa sincronidad esa sincronía con Él. No estamos en el mismo dial o en la misma frecuencia. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Para dónde mandó el Señor a Jonás? ¿Y para dónde se fue? ¿Estaban en la misma frecuencia? Pero Jonás lo sabía, porque cuando los marineros le preguntaron, él dijo, yo sirvo al Dios Altísimo, y esto, yo sirvo, imagínense, ¿eso habla de Él? ¿Eso habla de Dios por medio de Él? Y diciéndole a una manada de mundanos, no, es que yo quiero correr de Dios. Écheme al agua para que haga esa tormenta, imagínense cómo estaría Él, ¿ah? Entonces, ojo, ¿cómo están esas intenciones nuestras? La intención santa busca que cada gesto, por pequeño que sea una ofrenda de adoración y un canal de luz para los demás. Ya veo que lo que están pensando. Cada gesto, yo sé que ya están pensando algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sobre todo los que somos visibles cuando miramos, con la expresión de nuestro rostro. Se quejaron por ahí, ¿sí? Mi esposa me dice, usted no necesita hablar para decir cosas. Y yo, ¿qué hago si esa fue la que me pusieron? Hay que tener esas intenciones cuando buscamos la santidad del Señor. Y es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Vamos llegando? ¿O estamos más retirados? Misericordia. El Espíritu Santo no juzga desde la ley, sino que abraza desde la compasión. Es ver la chispa divina en cada hermano, especialmente en el caído, présteme atención, especialmente en el caído, entendiendo que la misericordia es el lenguaje más alto de la fe. Por eso amo Gálatas capítulo 6, verso 1 y verso 2. Ustedes que se creen espirituales, dice la Escritura, tiéndanle en la mano a aquel que ha caído. No lo pisen, no. Por eso muchas veces he dicho, ¿cómo hacemos nosotros para ayudar al que no se quiere dejar ayudar? ¿Cómo hacemos para ayudarle si no se quiere? Pero dice la Escritura, tiéndanle en la mano. Yo siempre digo que nos quede el consuelo que hicimos la tarea. Si el otro no se dejó, a él. Pero que yo no diga, es que yo para qué voy a ofrecerle ayuda si siempre dice que no. Como es de orgulloso. ¿Quién es el orgulloso ahí? Pero somos más fácil, y ojo, preste atención, que esto es para la noche, no se lo pierda. Suegro, no vaya a perder pues ahí. Ya lo invitó yo ya sé qué fue lo que usted vino. Ahorita hablamos.
Ojo, nosotros caminamos, y eso es un tema que vamos a ver en la vigilia, con un montón de etiquetas que otros colocaron sobre nosotros. Pero por ser cristianos, por no decir religiosos, escondemos todo haciendo ver que supuestamente no tenemos nada, pero esas etiquetas están pesando más que mi convicción por el Señor. Ay. Y aquí se las boto de una. La etiqueta que mi mamá puso sobre nosotros fue una etiqueta pesada que costó quitármela. Y mi mamá decía, los castaños no venden un tamal en un derrumbe. Y a mí cada que me decían en el colegio, en la escuela o en cualquier grupo, vamos a vender boletas. Yo decía, no, me va a tocar comprar eso a mí. Si yo no soy capaz de vender. Yo no soy capaz de vender, pero era porque la etiqueta estaba pesando sobre mí. Cuando llego al Señor, el Señor quebranta todo esto y me muestra y me dice, Robinson, mira que sí puedes hacerlo. Y mañana, a la noche les cuento cómo lo hacemos. ¿Listo? Ojo, ves, misericordia, humildad. Es la virtud que nos mantiene pequeños para que Dios pueda ser grande en nosotros. Pequeños. Por eso cuando dicen por ahí que es que el siervo grande de Dios, ¿cuál siervo grande? No. El Señor le dio gracia y entonces es reconocido, pero no sigue siendo grande, porque tenemos que ser insignificantes delante de la presencia del Señor. Proverbios capítulo 3. Él nos dice, si nosotros cumplimos los mandamientos que Él nos entregó, entonces hallaremos gracia para con Él, pero también para con los hombres. Y esa es la gracia que pone el Señor a través de nuestra humildad, a través de reconocer que no soy yo, que es Él en mí. La humildad es el vacío necesario para ser llenados por lo sagrado. Es reconocer que somos barro. Y por eso Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo soy el barro y Él es el alfarero. Y Él hace como quiere hacer en mi vida, en tu vida y en toda la vida de aquellos que quieran vivir en su verdad. Para poder conseguir la santidad o ir camino al corazón de Dios. Amén. Los discípulos, ¿cómo enseñaban ellos? Y ellos enseñaban que el Espíritu transforma desde dentro. No por imposición, sino por conciencia viva. Ay, es que usted tiene que vestirse así. Es que usted tiene que hacer tal cosa. Es que usted tiene. No. A usted le nace, a usted quiere. Yo simplemente digo, yo me preparé porque yo quería avanzar. Les hemos hablado mucho del discipulado. Si usted no quiere hacer el discipulado, no lo haga. Usted es el que se va a quedar. Ah, yo ya sé. Pero con los que me he sentado para hablar del discipulado, ay, yo no sabía eso. Ah, bueno, cada día aprendemos algo nuevo. Entonces es necesario hacerlo. O como le digo a varias parejas pastorales, cuando no quieren estar en el grupo, porque es que ellos no son capaces de recibir, sino solamente dar. Venga, con su experiencia nos ayuda. Pero no espere que le presten un micrófono en todo tiempo. Muchas veces nosotros contamos el testimonio dependiendo quién nos esté escuchando. Y no sabemos a quién va a edificar ese testimonio. Y a veces le robamos la bendición a quien está sentado porque yo no quiero hacerlo. Quizás llega una persona nueva y lo único que necesita ese día es escuchar el testimonio de alguien. Pero nos volvemos egoístas, no somos humildes y no compartimos el testimonio. Por ende,
esa persona no recibió lo que necesitaba recibir. Y usted, pero es que lo tiene que hacer Dios, sí, a través de usted. Y esto es lo que los discípulos enseñaban. ¡Ey! Con conciencia viva. Por eso cuando usted y yo nos devolvemos a la iglesia primitiva, nos damos cuenta que la gente se convertía a Cristo e inmediatamente predicaba. ¿Por qué? Porque había una conciencia viva que lo que me sucedió a mí le sucede a otro. No, yo no decía, no, todavía no, yo soy muy nuevo, yo no sé. No, hágale, ¿qué hay que hacer? Y vamos para allá. Nehemías. ¿Cómo Nehemías motivó al pueblo para que con una mano trabajara y con otra mano peleara? Vaya que nos digan a nosotros eso hoy. No, oigan, este pastor está loco. Ni que yo no tuviera nada más que hacer. Nos cuesta. Por eso yo sigo insistiendo. Y el miércoles nos lo recordaban. Cuidado. No nos encontremos nosotros ofreciéndole a Dios la ofrenda de Caín, convencidos de que le estamos dando lo mejor. Ojo, mucho cuidado. No le entregue a Dios las obras. Dele todo al Señor. Que no sea si usted quiere, si usted puede o si usted necesita que le da a Dios. Sino que usted pueda decir como David, me obligo a hacerlo. Mira, ese a mí siempre me ha llamado la atención. Pablo, creo que fue en Listra, si no estoy mal, donde entró a predicar y allí no le recibieron el mensaje, lo golpearon, lo apalearon, lo pedrearon, le hicieron de todo, que lo dieron por muerto. ¿Sí saben el pasaje que les estoy hablando? Lo sacaron arrastrado del pueblo y lo sacaron afuera del pueblo, como quien dice, si está muerto que se lo coman los animales. Usted se imagina, yo a veces digo, yo quisiera ponerme en la posición. Yo me levantaría el otro día para ir a predicar a otro lado. A ver. Ay, yo por ahí, no es que me duele todo el cuerpo. Ay, no, estoy de cama. Si con una gripa se quedan. Si con una gripa se incapacitan 2 o 3 días. ¿Usted se imagina que lo palen? Si cuando mi esposa me regaña no quiero nada. Imagine. Ay, santo, ayúdanos, Señor. Conciencia viva. Es lo que los discípulos enseñaban o cómo enseñaban la santidad del Señor. Porque lo que se impone por la fuerza carece de raíz. Mire, solamente, y aquí me pasa, me impacta algo. Lo que se impone carece de raíz. Pero ¿por qué las etiquetas que nos ponen las dejamos que se arraiguen en nosotros? ¿Por qué nos creemos lo malo y no nos creemos lo bueno? Porque de lo malo no dudamos, pero de lo bueno sí. ¿Cuál es la conciencia que tenemos? Porque lo que le dije al inicio, la santidad no es actuación, no es la forma en cómo hablamos, no es la forma en cómo vestimos. La santidad es el fruto. Por eso yo le decía al Señor, Señor, pero es que el fruto más adelante, ¿por qué ahora? Porque necesitamos saber que la diferencia entre la santidad auténtica y la religiosa, la impuesta, ¿qué es? ¿A dónde nos conduce? La santidad impuesta controla conductas externas. La auténtica transforma la naturaleza interna, desde adentro hacia afuera. Pero en cambio, la otra simplemente me ayuda a cambiar mi conducta, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? La
santidad impuesta produce culpa constante, mientras que la santidad auténtica produce conciencia y libertad. La impuesta o la religiosa juzga, la auténtica ama, guía y restaura. ¿Cuál queremos o cuál tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo como santidad? Me tengo que obligar, me tengo que hacer, tengo que mostrar, tengo que hacer. Por eso es que muchas veces terminamos haciendo lo que hacemos. Y ojo, aquí es donde no nos deja esto tomar la posición que Dios nos ha dado. Porque solamente hacemos para que nos vean. Hacemos para que el otro sepa que yo estoy haciendo, pero no estoy cumpliendo. No estoy cumpliendo con lo que Dios me llamó, lo que me asignó a yo hacer. Esa vigilia está más buena. Seguimos de una, ¿sí o qué? Vamos a seguir a empatar. Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto, no por su apariencia. Por su fruto lo conoceréis. Ey, ese árbol como se ve bonito y llega uno, uy, pero no tiene ni un solo fruto. La apariencia no sirve. La semana antepasada nos dimos cuenta, el hermano Luis, hermano Guillermo decía algo, y salieron por allá a coger unos mangos. Y llevaron esos mangos así, como para uno chuparse los dedos. Y apenas lo cortaban. ¿Cómo hace para podrirse la fruta por dentro, por fuera no? Pero ¿cómo hace para entrar el gusano si no es a hueco? Tremendo, pero todo tiene que ver con la raíz en donde estamos. Y entonces la más fácil, miren, la más fácil decimos, no, eso es el terreno donde estamos. ¿Seguro? ¿Seguro que es el terreno donde estamos? ¿O es lo que yo estoy recibiendo? Lo que yo permito que llegue a mí. Porque ellos echaron como 3 viajes y fue lo mismo, 2 o 3 viajes. Y en el último viaje encontraron mango bueno. O sea que no es el terreno. No es el terreno, la tierra es la misma. Unos daban, otros no. Pero ¿qué sucede? Porque es muy fácil cuando yo lo echo para allá. Yo digo, eso es la iglesia, eso es el liderazgo, esos son los hermanos. No, porque entonces, ¿por qué con ese liderazgo, con ese pastor, con esos hermanos, hay quienes echan fruto? ¿Quienes dan fruto? Haga así. Haga así, todos así. Diga, la culpa es mía. Porque es que es bueno cuando nosotros hacemos esto. Ay, es que sí, Berta. Ay, es que sí, Ana. Ay, David. Ay, es que mejor que no. Ay. ¿Puede alguien alcanzar la santidad según las escrituras? ¿Qué dicen ustedes? Teniendo claridad, sí. No como perfección absoluta, sino como camino continuo de alineación con Dios. No solamente el carro, no sé la moto también necesita alineación. Sí, hay que alinearla para que no empiece a bailar ahí. No solamente entonces los automotores, nosotros necesitamos ser alineados para que no caminemos así. Si somos alineados con Dios, entonces seremos santos. Ser santo es vivir despierto espiritualmente. Ay, ay, ay. Los de atrás. ¿Cómo?
¿Cómo? Duro. Eso, vivir despierto. Después no digan que soy yo el que les estoy diciendo que no duerman mucho, yo. Es después de los 80, Lorena, después de los 80 es que uno vuelve a dormir como niño, ¿no? ¿Qué dice la psicología? Son según los hábitos. Entonces, si bien no construyan hábitos desde los 18 a dormir 10 horas. ¿Cómo? Si ve, Fiorella, ni ese para acá. Si ve. Para que crezcan. Yo por eso es que no crecí. Pues que el viejo duerme un poquito de noche porque duerme todo el día. Entonces, ojo, necesitamos, pero bueno, esa es la forma física. Pero el Señor está diciendo despiertos espiritualmente. Ojo, o sea que si nosotros, ¿cómo es un despierto espiritual? A ver. Orando, gloria al Señor. Hey, mire, ¿sabe qué? Es que esa palabra no se volvió a escuchar. ¿Cuál? No es que muchas veces decían que, uy, ese parece como loco hablando solo. Eso hablaban de los cristianos, ¿sí o no? Que papito, usted que es misionero. Eso decían de los cristianos. Ese es loco, vea, que habla solo. Ya hoy ni siquiera oramos nosotros caminando. Vamos solos y vamos haciendo mala cara. ¿Ah? Necesitamos estar orando sin cesar para que estemos despiertos espiritualmente y de esa manera podamos amar con verdad, dominar el ego, caminar en luz aún en tiempos oscuros, porque la santidad no es inalcanzable. La santidad es el llamado más alto y más humano porque apartarse para Dios es en realidad volver a la esencia para la que fuimos creados. En definitiva, la santidad es el perfume de la presencia de Dios en lo cotidiano. Huela el que tiene al lado ahora que huele. Siga. Ay, así hay una película, ¿sí o qué es que? Hueles a mundo. ¿A qué huele? ¿Huelemos a santidad? Ese es el perfume. El perfume que debemos de tener nosotros de Dios día a día. Una vida, la santidad es una vida que ya no se pertenece a sí misma, sino que se entrega como un sacrificio vivo, un sacrificio de amor y un sacrificio de alabanza. Entonces, mis amados, ¿cómo está tu camino al corazón de Dios? ¿Cómo va ese camino? ¿Estamos bien? No tiene que responderme a mí, pero respóndase usted mismo. ¿Va bien? No se quiera engañar, no disfrace, no cambie. Usted sea consciente de lo que está haciendo y de lo que está viviendo. Y de esa manera usted pueda decir, estoy aquí, estoy allá, voy avanzando o cuánto me hace falta. Ahora, ¿por qué la santidad no es perfección? Porque usted y yo en esta tierra, por más que usted quiera hacerlo, no lo vamos a conseguir, no vamos a ser perfectos. Pero si nos preparamos en este camino, en este arduo camino, entonces alcanzaremos esa perfección
cuando Él nos llame a su presencia. De lo contrario, no vamos a ser capaces. Y es ahí donde nos vamos a quedar, en la puerta. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Se quedaron en la puerta. ¡Ábranos! Por eso es que muchos dijeron, Señor, pero si en tu nombre no te conozco. Entonces, mis amados, que no nos pase a nosotros, que no te pase a ti. Que podamos nosotros decir, hey, tengo que empezar de cero. Pero lo voy a hacer con conciencia viva y con plena convicción que hay una oportunidad para mí. Porque yo voy por el camino al corazón de Dios. Amén. Póngase de pie, mi hermano. La canción dice que se busca un corazón, ¿qué? Dispuesto a darse por completo. Un corazón que ame. Un corazón que esté dispuesto a humillarse. De escuchar la voz de Dios cuando hable. ¿Sabe una de las cosas que me ha gustado del proceso de sanidad? Que me he encontrado con hermanos, hermanas, que llevan mucho tiempo, muchos años en el Evangelio. Y no les ha dado miedo decir, ¿y cómo escucho la voz de Dios? Que tranquilamente podía uno decir, ¿cómo usted lleva 10 años en el Evangelio y no ha escuchado la voz de Dios? Pero han sido sinceros. Han tenido un corazón dispuesto porque tienen el deseo de recibir la oportunidad de empezar de cero y de hacerlo para el bien de sus propias vidas. No por el bien de quien tiene al lado, no por el bien de los hijos, la familia, no, por el bien propio. Es por eso que cuando vas en un avión, siempre la instrucción es, si el avión pierde presión y salen las máscaras, póngase primero la suya y luego auxilie. No auxilie sin ponerse su máscara. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Primero usted antes que los demás. Y muchas veces estamos diciendo, Señor, solo por mis hijos, solo por Julano o por Sultano. Pero Sultano, Perano o tus hijos están esperando que tú les muestres el camino. Padre, gracias. Gracias por hablarnos, Señor, y por tener toda la intención de trabajar, Señor, con nosotros. Señor, ¿cuántas veces te hemos dejado esperando o cuántas veces hemos desobedecido a lo que tú nos has hablado? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que nos has pedido porque seguimos, Señor, haciéndolo como mejor nos parece y lo mejor es a nuestra manera? Porque queremos evitar el dolor, porque queremos evitar la frustración, porque queremos evitar el momento difícil cuando tú mismo nos has enseñado que aún el momento difícil hace parte del gozo en el cual tú quieres que nos encontremos. Es necesario el ser pulidos.
Es necesario el poder ser limados, porque tú quieres quitarnos toda la escoria que el pecado ha impregnado en cada uno de nosotros. Señor, aún de aquellas cosas que hemos dejado que pongan sobre nosotros, las cuales no son, pero que hemos creído que son. Y es por eso, Señor, que el trabajo que quieres hacer con nosotros es desde la raíz. No quieres, Señor, seguir limpiando las hojas, sabiendo que la raíz sigue estando mala. Y para limpiar la raíz hay que escarbar. Para limpiar la raíz hay que profundizar. Para limpiar la raíz, Señor, nos tiene que doler. Ayúdanos, porque queremos caminar camino a tu corazón. Ayúdanos, Señor, porque queremos que nuestro corazón sea cada día más como el tuyo y podamos ser como tú eres y como tú nos lo pides. Ser santos porque tú lo eres. Ya nos has mostrado, Señor, que no es inalcanzable, que no es por medios religiosos o rituales que lo vamos a alcanzar, sino que es por medio de una completa rendición a ti para alinearnos a quien eres tú y lo que quieres ser en cada uno de nosotros. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, déselo fuerte a Él.